la segunda unidad de este año. Queremos iniciar pidiendo la bendición de nuestro Dios, por lo tanto les invitamos a que oremos. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tus bendiciones. Danos sabiduría al iniciar esta clase. Eso lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén. Muy bien, en esta segunda unidad, que es la trigonometría es una rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y ángulos de un triángulo. Por lo tanto, vamos a iniciar viendo lo que es todo lo que encierra los ángulos. Vamos a recordar algunos conceptos básicos de ángulos. Y las temáticas que vamos a ver en el sistema de medidas de ángulos es sistema sexagesimal, sistema radial, convertir grados a radianes y viceversa, ángulos positivos y negativos, longitud del arco, que se expresa con una letra S minúscula, área del sector circular, que se expresa con una A mayúscula. Así que iniciemos. Muy bien, el sistema sexagesimal es cuando la circunferencia se divide en 360 partes iguales o en 360 arcos iguales. La amplitud de cada arco se llama un grado. Por lo tanto, la longitud de un grado lo podríamos expresar de la siguiente manera: 1 dividido en 360. Eso sería un grado. Recordemos algunos conceptos de grados. Un ángulo agudo, un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Un ángulo recto mide exactamente 90 grados. Un ángulo obtuso mide entre 90 y 180 grados. O sea, en esta parte de aquí. Todos los ángulos que están aquí se llaman obtusos o se clasifican como obtusos. El ángulo llano mide 180 grados. Un ángulo cóncavo mide más de 180 grados. Y está el ángulo giro o completo, que mide 360 grados. Bien, en el sistema radial se tiene en cuenta o se mide por radianes. ¿Qué es un radián? Un radián es el ángulo central de una circunferencia que abarca un arco, este arco, de igual longitud, es decir, de igual medida que un radio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si esta circunferencia es de radio 1, esta longitud de este arco también tiene que ser 1. Entonces, cuando esta longitud es igual al radio, esta longitud del arco es igual al radio, decimos que el ángulo formado es un radián. Decimos que en toda circunferencia hay aproximadamente, 6,28 radianes. 6,28 radianes. Es decir, 2pi. ¿Por qué? Recordemos que pi equivale a ¿cuánto? Pi es igual a 3,14. Entonces, 2pi serían 6,28.
¿Qué quiere decir esto? Que en esta circunferencia hay aproximadamente 6,28 radianes. Esto es un radián. Aquí vendrían siendo más o menos 2 radianes, 3 radianes, 4 radianes, 5 radianes, 6 radianes, 28. Entonces, en toda circunferencia hay 6,28 radianes. En toda circunferencia, en media circunferencia, si en una circunferencia hay 2pi radianes, en media circunferencia habrá un pi radián. Ahora vamos a comparar el sistema sexagesimal con sistema radial. Ya sabemos que el sistema sexagesimal son 360 grados, pero ¿cómo se compara con el sistema radial? Si en el sistema sexagesimal una vuelta completa son 360 grados, en el sistema radial una vuelta completa son 2pi, ¿sí? Y si media vuelta en el sistema sexagesimal, media circunferencia, son 180, vamos a colocarlo por aquí, 180, en el sistema radial vendría siendo la mitad. Una vuelta 2pi, una vuelta completa 2pi, media vuelta pi. Teniendo en cuenta lo anterior, 2pi equivalente a 360 grados y pi equivalente a 180 grados, vamos a aprender a convertir grados a radianes. Veamos un ejemplo. Bien, el ejemplo es el siguiente: convertir 45 grados a radianes. En el libro, en la página número 40, ustedes lo tienen allí, pero yo lo voy a hacer de manera diferente, o otra alternativa. Entonces, teniendo en cuenta, en el libro aparece de la siguiente manera. En una columna aparecen los grados, teniendo en cuenta 360 grados, y en la otra columna aparecen los radianes, que 360 grados son 2pi, y tenemos que nos están dando el valor de 45 grados y nos piden que hallemos cuánto equivalen 45 grados en radianes, que este sería la variable. Pero yo voy a tener en cuenta aquí la otra manera, mirando que 180 grados equivale a pi, para que también lo puedan ver de esa manera. Entonces desarrollemos este ejemplo para convertir 45 grados a radianes. Aquí tenemos una regla de 3 simple, ¿cierto? Entonces la regla de 3 simple, multiplicamos cruzado, ¿cierto? Y dividimos. Multiplicamos y dividimos. Entonces queda 45 grados por pi dividido en 180 grados. Eso sería la variable que vamos a hallar. Veamos. Si simplificamos acá, vamos a dividir entre 5 y después entre 9 para más rápido, ¿cierto? Entonces, al simplificar 45 y 180 nos da como resultado pi cuarto radián. Pi cuarto radián.
Entonces, de esta manera, aplicando regla de 3 simple, podemos convertir de grados a radianes. Ahora vamos a ver el inverso, de radianes a grados. Bien, en este ejemplo nos piden convertir 5/6 pi radian a grados. Vamos a convertir de radianes a grados. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar en una columna los grados y en la otra los radianes. Entonces tenemos que 180 grados equivalen a ¿cuánto? En radianes, a pi radian. Y aquí nos están pidiendo hallar grado. Esta va a ser la variable. Y tenemos 5/6 pi radian. Recordemos, multiplicamos cruzado y dividimos. Multiplicamos y dividimos. Entonces nos quedaría lo siguiente: 180 grados multiplicados por 5/6 pi radian. Todo esto dividido en pi radian. Esto es para hallar la variable. Pi radian con pi radian se van. Y nos queda la multiplicación de 180 con 5/6. Si dividimos 180 entre 6, vamos a obtener un resultado más corto. Entonces, lo primero que podemos hacer es dividir para no multiplicar y que el número sea más grande y después dividir. Entonces, dividimos este 180 entre 6 y nos queda 30 grados por 5. 30 grados por 5. Y esto es igual a 150 grados. Entonces 5/6 pi radian equivalen a 150 grados. El otro punto que vamos a ver en el día de hoy son los ángulos positivos y negativos. ¿Cómo determinamos si un ángulo es positivo o negativo? Muy bien. Suponiendo, yo voy a trazar aquí un segmento de recta y yo digo, ¿ese ángulo será positivo o negativo? Depende. ¿Depende de qué? De esta flechita que me indica el recorrido de ese ángulo. ¿Sí? Un ángulo en posición normal es aquel que aquí tenemos el eje X, ¿cierto? El lado inicial está sobre el eje X. Ese es un ángulo en posición normal y el vértice coincide con el origen del plano cartesiano. Por lo tanto, eso es un ángulo en posición normal. Pero además de ser un ángulo en posición normal, es un ángulo positivo, porque su recorrido va en contra de las manecillas del reloj. Si el recorrido hubiese sido al contrario, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj, vamos a poner otra semirrecta por aquí. Vamos a ponerla por este lado. Y decimos que el recorrido es en sentido horario. Este ángulo vendría siendo un ángulo negativo, suponiendo que ese ángulo por la posición donde está mida 110 grados. Como su recorrido es horario, decimos que es un ángulo negativo. Y este ángulo, como es antihorario, es decir, en contra de las manecillas del reloj, es un ángulo positivo. Pongámosle un valor a digamos que esto mide 50 grados.
Entonces, esto es un ángulo positivo y este es un ángulo negativo. ¿Cómo lo determinamos? Por la flechita. Si esta flechita está indicando el recorrido, un recorrido antihorario, decimos que es positivo. Y si es horario, el recorrido es horario, decimos que ese ángulo es negativo. En la página 40 del libro ustedes van a encontrar lo siguiente. Les dan un ángulo positivo y les pide que hallen el ángulo negativo de ese ángulo positivo. Entonces el ángulo negativo es esta posición, ¿sí? Esta posición, pero en sentido horario. Es decir, este ángulo aquí, si hubiese sido el recorrido horario, ¿cuánto mediría ese ángulo? En este caso lo podemos hallar de la siguiente manera. Si este es el ángulo positivo que mide 50 grados, el ángulo negativo sería el contrario, el recorrido contrario. ¿Cuánto valdría este ángulo? Valdría, podríamos calcularlo de la siguiente manera. 50 grados menos 360 es igual a menos 310 grados. Entonces este ángulo mide menos 310 grados. Y podríamos comprobarlo sabiendo que todo el ángulo, todo el recorrido, recordemos que un ángulo completo mide 360 grados. Por lo tanto, si le quitamos esos 360 grados, los 50 del ángulo positivo, el ángulo negativo vendría siendo 310 grados. Bien, en este caso nos dan este ángulo negativo, pero ahora me lo dan en radianes. Menos 5 tercios pi radian. En este caso tenemos que determinar, ¿cierto?, la posición. ¿Cómo podemos determinar esa posición de este ángulo? ¿Cómo podemos saber de que esto es menos 5 tercios de pi? Recordemos que pi equivale a ¿cuánto? 180 grados, ¿cierto? Entonces 180 grados negativo vendría siendo esto. Ahora vamos a dividir esos 180 grados en 3 partes iguales y vamos a tomar 5. Si dividimos aquí en 3 partes iguales este ángulo de 180 grados, de menos 180 grados, ¿cierto? Al dividirlo en 3 partes iguales, aquí 1, 2, 3, bueno, más o menos 3 partes iguales. Aquí tendríamos 1, ¿cierto? 1 tercio, menos 1 tercio, menos 2 tercios, menos 3 tercios, menos 4 tercios y aquí nos quedaría menos 5 tercios. De esa manera podemos graficar un ángulo radian, teniendo en cuenta que pi equivale a 180 grados y eso lo podemos tomar como referencia en el plano cartesiano. Ahora, ¿cuál es el ángulo positivo? Para este ángulo radian? ¿Cómo lo podemos determinar? Recordemos que es sentido antihorario. Ahora, ¿cuánto equivale esto en radian, ese ángulo? ¿Cuánto equivale? Recordemos que toda la circunferencia en radianes equivale a 2pi, ¿cierto? Recorrer toda la circunferencia en radianes sería 2pi. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar 2pi y vamos a restarle a 2pi. Vamos a hacerlo más abajito. A 2pi vamos a restarle 5 tercios de pi. Vamos a hacer esa resta. Tenemos una resta de fracciones. Vamos a hacerlo por aquí aparte. Vamos a colocarle denominador 1.
2 por 3 vendría siendo 6, menos 1 por 5, 5, sobre 1 por 3, 3. 6 menos 5, 1 sobre 3. Entonces este ángulo, el ángulo positivo de este ángulo negativo sería 1/3 de pi radiano. 1/3 de pi radiano. Entonces con esa aplicación espero que les pueda servir para desarrollar los ejercicios de la página número 40 y otras actividades que vamos a tener en cuenta. Que Dios los bendiga, que tengan un buen día.